vuelven a aparecer en prensa. Se vuelve a ver reseñas de que Black Devil hace un concierto o el mítico de Absentia en la Wii for Wii. Vuelve a haber referencias en la prensa, o sea, se les empieza otra vez a tener un poco en cuenta, siendo conscientes de que en la sociedad no tienen en cuenta los heavy para nada, pero se empieza a ver un poco... Sí. Para la verdad, luego, yo personalmente soy preferencia complicado aquí esto de moderador. Yo creo que la situación cambia, ahora está mejor, o sea, hay más garitos, pequeños sitios donde los grupos de rock, en el sentido más experimental, pueden tocar, incluso a pesar de la crisis institucional, económica, pues bueno, pues hay una noche de rock en diferentes sitios por el verano, o sea, yo creo que está mejor que ahora que cuando tú estabas con Rime en los años 80, ¿no? ¿Se parece bien? Sí, estoy de acuerdo con la serie. Vamos a ver, yo creo que hay mucha más gente ahora que accede a tocar, gracias a Dios. Al ver mucha más gente, pues hay muchos más medios, es más fácil acceder a ellos y claro, desde ese punto de vista todo está mejor. Desde el punto de vista de la administración, pues estamos padeciendo una actitud realmente lamentable. Están prohibiendo todo. Me imagino que es con la intención de recaudar más rápido, ya que si van a gobernar 4 o 8 años, pues eso que siga por delante, ¿no? Es triste ver que en varias se están esperando a que haya una acción en directo para ir a multar al dueño, porque si tiene local, tiene donde patrimonio donde poder cobrar. Y eso es lo que está pasando, o eso es lo que sentimos mucha gente que estamos tocando, que no podemos tocar, ¿no? Luego, en fin, vamos a hablar de ciertos músicos que acceden a tocar y que hacen bien, por una parte, ¿no? Tocar en, pues eso, en los centros que organizan acceso a los ayuntamientos, que encima no se aseguran, y hace todos los años lo bajan el precio. Pues a partir de ahí, la queja es bien clara, ¿no? Yo creo que estamos asociando, ¿no? Así es, ¿no? Digo que cuando cobran, dices tú que le bajan el precio. Pero no lo pones, ¿no? Y bueno, eso queda ahí, ¿no? Y volviendo un poco a lo de las etiquetas, pues, no sé, yo creo que tiene razón Alberto, ¿no? Las etiquetas, no sé, hasta qué punto hasta qué punto son válidas. Yo creo que lo importante tampoco es el sonido, ni es, como decía Pablo, la imagen, yo creo que es lo que se pretende. Es un estado espiritual, anímico, en el cual reflejas, bien sea con la imagen, sea con el sonido, bien sea con la letra, con la actitud, todo eso que conforma lo que se llama un grupo. Y por el mundo que quieres transmitir, pues, eso sabe lo que sabe. Yo ya salté antes. Hablamos de otra cosa muy importante, cómo evoluciona la música en sí, los otros aspectos que son también fundamentales para el desarrollo de esto, que es locales, locales para tocar, bares, adaptaciones, medios de comunicación, discográficas también, estudios de grabación también, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia desde el principio del año 80, que es lo que estamos acotando temporalmente, hasta el 2012. Pues bueno, discográficas, yo creo que lo sabemos todos que estamos aquí, estamos con unas, ya zona de Asturiana y ahora ya digamos que incluso el concepto de discográfica está sobrepasado, ¿no? Un CD o las red y todo lo demás. ¿Cómo ves eso? Claro, antes para grabar un disco era la hostia, porque donde había un estudio, donde había... Claro, ahora te lo grabas en casa, es mucho mejor, pero bueno, también es más fácil para nosotros a la hora de que llegues a la gente, el tema de antes de internet. Y yo creo que los bares también tocan más porque al haber crisis, el tío también dice, bueno, si me hacen unos piques, no cuántas veces, pero eso nos viene bien a todos. Porque podemos tocar, el tío se vende 4 cervezas y yo creo que eso sí que hace más conciertos. Sí, me permite, sí que hay un cambio importante con esto de la crisis. Yo para un control más obvio, pero es que la que ponga Avilés, que también tengo bastante a conciertos de pequeños sitios, empezaron a ser, oye, bueno, la música en directo como que nos quita gente, nos ocupa parte del local, la ponemos en jueves, es un día así medio tal, pero claro, ahora la gente deja de ir en los bares y entonces ahora dice, bueno, no, vamos a traer gente el viernes, claro, el jueves mucha gente no puede trabajar de siempre, el viernes, incluso el sábado, si están metados, y ahora hablo de la gente, hablo de rock en general.
general. Y ahora yo creo que de alguna forma se está revitalizando y dando oportunidad a grupos. Claro, no tienen que empezar, estamos hablando de los grupos que empiecen, de lo primero es por ese contacto con el público y pues lógicamente tiene que ser en aforos pequeños, ¿no? Yo el problema creo que, a ver, supongo que estamos hablando, es una cuestión de la sociedad, ¿no? De cómo es a día de hoy. El problema una de las cosas que está pasando es que sí que es verdad que hay muchas más oportunidades de tocar, pero es mucho más difícil probablemente dedicarse Vivir de la música. profesionalmente a ello. Así es. Vivir Eso de la es música. Lo difícil es vivir de la música. Yo lo digo porque, a ver, yo a día de hoy tengo la gran suerte de que me dedico yo vivo de la música, tocar con Worklife, tocar con, o sea, ir a clases y tal. No necesariamente tiene que ir unido, porque lo que sí que es muy difícil es vivir de tocar única y exclusivamente, ¿no? Yo creo que a día de hoy sí que hay muchas posibilidades de tocar, por lo que comentaban antes, pero que pues, sí que puede haber más gente que fuerce, o sea, que intente que haya música en directo, que la gente se mueva un poco, pero sí que es verdad que en el momento en el que tú tienes que andar justificando un poco todos los gastos o lo que conlleva tocar, muchas veces te echan atrás, ¿no? Porque muchas veces, yo lo comento, ¿no? Tocar no es simplemente llegar y tocar, hay que haber aprendido a tocar un instrumento, hay que haberse puesto en el local a hacer los temas, o sea, es una vida que muchas veces no se ve, ¿no? Y yo creo que el problema es una cuestión cultural, que es, igual que en otros países o en otras culturas se ve totalmente normal. Aquí, por ejemplo, siempre se tuvo un poco y se sigue teniendo a día de hoy la idea de que el que toca música es, bueno, pues es alguien que entretiene, pero no es una profesión, ¿no? Yo lo digo un poco porque la experiencia, a ver, lo vivimos, personalmente lo vivo a día de hoy, muchas veces cuando te preguntan, ¿tú qué te dedicas? Yo soy músico. Vale, ¿y qué más haces? No, ya tengo bastante. Con tocar 6 o 7 horas diarias, como por ejemplo, cuando tienes que decir eso, te han mirado a ti diciendo, pues yo creo que estás chalado. Sin embargo, la gente que se dedica a jugar 5 o 6 horas a la PlayStation está totalmente Eso nos resume muy bien lo que le dijo una vecina a mi madre. ¿Y de qué? ¿Su hijo sigue en el mundo de la tarántula? ¿Qué decir de la farándula, no? El otro día fuimos a cumpleaños de un guitarrista, 5 años, un guitarrista de todos, ¿no? De Serrat, de un montón de gente, ¿no? Los 5 años, y entonces la mujer, un músico, también veterano, le dijo a una persona, la mía, dijo, ¿y tú eres músico o tienes un trabajo de verdad? ¿Un trabajo? De verdad. Es que, de todas formas, yo pienso que, hablemos de la península ibérica, para que no haya susceptibilidad ninguna. No se ha britanizado en cuanto a música. Aquí no ha llegado, o sea, yo pongo el ejemplo siempre de que en cualquier pueblo de Francia, de Bélgica, en el sitio donde yo toca, tú ves a un chico con pelo largo y un grupo en cualquier pueblo y es una cosa normal. Aquí aléjate un poquito de las capitales y está el señor de la boina por la garrota y la vieja del visillo. Y todavía están, digo, son inmortales. Y te miran como, ahí vienen peludos. Dices, no, la cultura anglosajona del rock realmente no ha crecido. Eso sí, tú ves a un chavalín que con el gorrito este de gitano y una guitarra española y llega así. De todas formas, si vale un poco de consuelo, no solo en el rock, en el heavy, yo doy el superior, como decía Alberto, hice el superior de cello en un conservatorio, titulación superior, licenciatura, hago el examen de fin de carrera y gente me preguntaba, ¿y qué vas a estudiar de verdad? Qué bien. Y yo estaba diciendo, te doy el cello 10 horas al día y me dices que estudio de verdad. Vas a musicología y es como, ya, pero ¿y algo? ¿En serio? Sí. Yo creo que todo lo que suena música el problema no vale. Y el problema es que cuando la gente toma algo que es para que es su hobby, su entretenimiento, no se da cuenta que hay alguien que se dedica profesionalmente a hacer eso. O sea, para que él se divierta tiene que haber alguien que se dedique a ello. O sea, yo creo que es que toma ese rol de, como a mí me entretiene, no lo tomo en serio. Sin embargo, a ver, está claro que, no sé, pues si tú vas al cine, a ver, yo voy al cine y tengo claro que ese actor se tiene que dedicar a ello, tiene que
tiene que saber actuar, tiene que mejorar una serie de cosas, o luego tiene que aprender a hacerlo. Es decir, obviamente yo me pongo a actuar, a hacer cualquier papel y no sé hacerlo. Pero fíjate, ni siquiera la profesión de actor, ni siquiera se la considera Pero, algo serio. claro, pero pero por digo eso... en mi familia hay, en fin, es familia de teatro, y los actores son también como, bueno, los de la garganta. Porque tiene algo que ver con el entretenimiento, eso que estamos hablando, ¿no? Que no... Hombre, es más importante ser futbolista, o torero. En España, claro, si tú hablas de un futbolista español, tiene importancia. Si hablas de un actor americano, tiene importancia. Sí, sí, sí. Si el actor es español, o el músico es español, de rock, de clásica o lo que sea, no tiene importancia. Si te viene un músico de clásica, ruso o Sí. del este, Sí. es buenísimo. Igual hay un español que es tan bueno y mejor, Sí. pero Jorge es español. En el heavy, en el rock, lo mismo. Bueno, en lugar de ser del este, pues es americano o inglés. Pero es exactamente lo mismo. O sea, volvemos otra vez a lo Y dentro mismo. de los músicos, El problema es la sociedad. Y dentro de los músicos también hay categorías, ¿no? Me decía un batería, con tristeza, decía, joder, es que nos van a poner a cenar, a ver, que pasen los músicos y el batería también. Se preocupaba porque Bueno, también los bajistas tienen mala palabra. Uno que tiene todas las bajas por grupos de puertas, sí. Es lo mismo, ¿no? Eso, como que se hace muchos chistes. Casi querías aportarlo. Sí, están aquí muy serios. Dice, papá me ha matriculado en clases de bajo. Dice, qué bien, mira. Así no estás con las litronas y con las drogas. Dice, mira lo que he aprendido. Dice, me han enseñado la cuarta cuerda. Dice, mi hijo tiene un talento increíble. Este hijo va, vamos, primero el estudiar. Llega al día siguiente, dice, ¿qué te han enseñado? Dice, me han enseñado la tercera cuerda. Dice, a ver, papá, dice, mi, joder, esto es la hostia, ¿qué talento tiene el niño? Y al tercer día, dice, ¿qué te han enseñado? Me han enseñado la segunda cuerda. Él no estaba ya viendo el futuro de su hijo. Y el cuarto día dice, ¿qué te han enseñado? Dice, no, hoy no ha habido. Dice, y eso, ya me ha salido un bolo. Está fácil tocar el móvil. Esto también para hacer un poco de abogado del diablo, todo lo que tiene que ver con el espectáculo, sea fútbol, sea tal, pasa eso, que los diferentes gente gana mucho dinero. Solamente por lo que merecen son buenos, se gustan, pero hay otros que no. Ahora, yo al trabajar en un medio de comunicación me llegan, sobre todo, es muy fácil, gente con discos, oye, pues así pones eso, así. Claro, es que es muy malo, chaval. Es que, bueno, o es que te queda mucho por aprender. Es que, claro, no, si es que tú lo pones por la radio y la gente lo compra. No tanto, la gente no es tan tonta, la gente escucha. Y lo que puede hacer es cambiarte de emisora, que cobrarme un negocio de mira. Pero todo el mundo queremos, oye, es que claro, yo, cuando llegó a internet, vosotros visteis el cambio de sacar un disco y se vendían discos, y después ya ni una cosa ni otra. Y internet dice, bueno, ahora se acaba, ahora llegamos, colgamos con nuestro internet, llega a todos los sitios y de aquí al estrellato. Claro, el problema es que a 3.000 grupos más se les ocurre lo mismo y de esos 3.000, pues 100 son buenos y 10 buenísimos que son más que los que quedan en arriba. Eso sucede así en todos los órdenes de la vida, pienso yo. Bueno, el público también está muy callado. ¿Alguna vez quiero preguntar? El público español es muy callado y muy tímido. Bueno, pues, ¿cómo podemos motivar con estas cosas? Todavía tenemos la cosa del garrote y estamos un poco así siempre. Bueno, nosotros charlando aquí, nosotros tenemos prisa. Pero no hay ningún valiente o ninguna valiente, ¿no? ¿Me pregunta? Sí, sí, sí. Venga, preguntar algo que sea chichuano. Para podemos seguir charlando, ¿no? Seguir charlando. En ese aspecto también, bueno, hubo grupos, hablando ya por ejemplo del genio, utilizamos la etiqueta que se lee en el libro. La época dorada del heavy, como vosotros, más grupos, años 80, pero después, no sé si hubo un declive, un cambio, desde luego no volvieron a salir grupos tipo Barón Rojo, me parece a mí, ¿no? Quizá en España perdón, esto es el revés, porque los grandes grupos ahora se igual gran, porque están tocando por el resto del país, incluso en Sudamérica, salen mucho posterior, ¿no? Pero yo creo que es eso, a ver, de los 80 a 2012 hay 30 años, entonces obviamente da tiempo a que la cosa suba, baje. Claro, ahí está. Entonces, a ver, yo creo que está claro que lo comentábamos antes, ¿no? Que quizás en el momento en el que surgió Avalanche, pues sus primeros discos de Avalanche, no se estaba haciendo a nivel, pues eso, a nivel de España, no se estaba haciendo ese género.
lo que se hablaba como power metal, era la época en la que estaba también, bueno, pues varios influidos por Halloween, por ese tipo de música, ¿no? Entonces también se abrió un poco el camino por ahí. También hay una cosa que está pasando ahora mismo, por ejemplo, yo creo que hasta recientemente, por ejemplo, el hecho de que los grupos españoles fueran a Sudamérica, ahora mismo es algo bastante más común que lo que podía ser sin ir más lejos hace 10 años. Es decir, yo me acuerdo cuando fuimos con WordPress por primera vez a México, que fue en 2005, 2006, era como una cosa excepcional. Es decir, salvo que tuvieras mucha infraestructura detrás. Estoy hablando siempre, ahora sí que estoy hablando más del tema de que obviamente pues gente del pop tiene posibilidades de moverse más pero dentro del heavy pues por ejemplo sí que es algo que realmente se está haciendo ahora. Es decir, el exportar probablemente tenga mucho que ver también con el tema de la situación económica que hay actualmente. Ahora mismo en Sudamérica, y un poco lo puedo hablar por la experiencia de ir viendo a lo largo de los años, pasar por el mismo país y ver cómo va funcionando, cómo va mejorando. Por ejemplo, no tiene nada que ver el Ecuador de la primera vez que fuimos con Ortega, a lo mejor la segunda o la tercera vez. Entonces, un poco esa bonanza económica que puedes tener allí hace también que muchas de las bandas de aquí pues den el charco, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes también. Obviamente, ir con una estructura, por ejemplo, nosotros a día de hoy, intentar llevar el mismo concierto que montamos en el Palacio de Vista Alegre, intentar llevarlo, por ejemplo, a Chile, que fue el último sitio donde estuvimos, obviamente es muy costoso. Porque se llevan la gente ya con el tema de internet tiene la posibilidad de verte, pues eso, de ver YouTube, como lo hiciste en Madrid, y yo si pago mi entrada, pues, por ejemplo, pues eso, en Chile, quiero ver si eso es el mismo espectáculo. Y claro, obviamente muchas veces no se puede porque de Asturias a Madrid podemos viajar en el autobús y bajar del remolque por de alguna manera, y en el avión es mucho más costoso, ¿no? Pero quiero decir, ahí es muy diferente, pero también sí que es verdad que lo que se va haciendo es un poco que se vaya quitando también el miedo a lo que se hace aquí, ¿no? Antes lo comentaba él, que no nos... Sí que es verdad que está clarísimo que no decimos como los sajones, ni como los americanos, ni como los ingleses. No absorbimos el rock, lo metimos dentro de la cultura. El rock es algo que está, pero no está dentro de la cultura. Hasta tal punto de que yo puedo decir, cuando hice la academia, y fui al ayuntamiento y dije que iba a hacer una academia de guitarra eléctrica, quedaron mirando para mí y dice, no puede ser. Hasta que le dije, no, es que tiene volumen. Y se puede bajar al 1 o al 2, entonces quedó la chica del ayuntamiento que da ahí como diciendo, se puede bajar, y digo, no me pienses, que es como acusión con todos los más ahí detrás, y o sea, quiero decir, que eso no está dentro de lo que es cultural, no el rock. Sin embargo, curiosamente, sí que nos resulta bastante sencillo absorber otras tendencias, desde el punto de vista musical. Yo hay veces que lo comento, si analizamos un poco lo que salía en los vídeos de los 80, por ejemplo, de Bon Jovi y de grupos vamos a decir, mediáticos de Estados Unidos y tal, es un poco lo que se ve ahora en los grupos de hip hop. Es decir, tú analizas un videoclip de esa época, solían llegar con los cochazos, rodeados de mujeres por todos lados, siempre había una ostentación monetaria importante, tenían hasta su propio jet, ¿vale? Ese estereotipo que vamos a decir, que se vendía en los 80, en los 90, principios de los 90, Guns N' Roses, etcétera, etcétera, ahora no está dentro de la música del rock, sino que está, por ejemplo, en el hip hop. Tú ves un vídeo de hip hop y normalmente ¿qué es? Una mansión con muchas sillas alrededor, oro... Todo lo que no tiene. Pero vídeos de hip hop. Hay que ver de todo. Hay que saber... Yo para eso creo que hay que saber dónde estás. Y yo, por ejemplo, en el tema me dedico a la clase de guitarra, y obviamente me dedico a dar clase de guitarra, no solo de rock. Entonces hay gente que toca la guitarra cuando muchas veces no sabe ni cómo suena. Dice, no, yo quiero tocar, yo qué sé, pues el Gamma Style. Bueno, pues habrá que saber cómo suena, ¿no? Pero creo que es súper importante el ver eso, que lo que dices tú, ¿no? Que no se quiere meter la cultura, en la cultura del rock. Sin embargo, sí se cogen, hay cosas que sí son propias del rock y de la historia del rock, y se tiene, pero como... Pero si se nota.
ha enganchado más el reggaetón en España que el rock. Sí, por eso, totalmente. Yo quería hacer una matización, a lo mejor me equivoco, a lo mejor Julia me lo puede dejar más claro, porque en plan musical a lo mejor, pero no somos también, no nos fagocitamos a nosotros mismos un poco, hablo, a ver, 90, llega el boom, a finales de los 80, a principios de los 90, llega el boom de la MTV, con esos vídeos que tú decías, con todas las grandes bandas que todos conocemos, Guns N' Roses, Bon Jovi, etc. Y de repente llega el grunge, que no es error también, pero nos fagocitó. Y encima no lo creímos. Dice, ala, el heavy metal ha muerto y nosotros no lo creímos, yo primero. Yo decía, bueno, voy a empezar a escuchar otras cosas, pero a lo mejor me he quedado... Y luego, a lo mejor es eso, cuando llegaron a Avalanche dije, no, esto no se ha muerto, esto está más vivo que nunca. A lo mejor fue un poco eso también. Pero no sé, en mi opinión, los estilos nunca desaparecen. Pueden salirse del plano, del foco, de la luz y tal. O sea, ahora hay grupos que hacen rock and roll. Yo es una música de los años 50. es curioso, ¿no? Hay gente que hace reggae, hay gente que hace rema blues, hay gente que hace la inmensa variedad que surge del heavy metal, ¿no? Yo tengo 41 años, empecé con 12 o 13 a escuchar heavy metal. Y yo lo curioso es que uno de mis ídolos fue el que me vendió la moto. Y lo quiero mucho, lo adoro, fue Carlos Pina. Lo adoro, he vivido con Panther, con Barón Rojo, con Gusto toda mi vida, pero de repente tenía un programa de radio muy mediático y de repente un día dijo que el heavy metal había muerto. Y yo me lo creí. Claro, pues ya tú empiezas, te haces más adulto, escuchas otras cosas. Claro, te haces más adulto, escuchas estas cosas. Esas cosas te enriquecen además. Yo, por ejemplo, yo empecé a tirar como el grunge, bueno, me gustaba, pero tampoco era... Yo empecé a tirar de antiguo, tiré de King, tiré de... y dije, oye, y luego encima retomé con este finales de los 90, principios del 2000, y yo me he venido a vivir a Asturias hace 2 años, pero igual me pasó aquí, pasó en otros lados. Además, curiosamente sí que es verdad que Avalanche, para los que éramos de fuera, sí que marcó un... Yo lo llamo ahora, ya viviendo aquí y viéndolo con otra perspectiva, ahora lo llamo el núcleo Lugones. Exactamente. Porque de repente yo me di cuenta, yo empecé a escuchar a Avalanche, pero me di cuenta que había un montón de grupos alrededor y todos eran del mismo sitio. Yo hablo viviendo fuera. Pero no solo de heavy metal, luego siempre hago mucha música. Yo hablo de lo que conozco. Yo creo que todo mucho de sí. La época. En Asturias hay zonas, que no sé por qué, Porque es más fácil enseñar en Lugones que en Oviedo. Así de claro, quiero decir, tienes más sitios de los que no molestas a ver, yo lo digo porque nosotros a día de hoy seguimos ensayando en Viella, claro, eso son salir de Lugones, y es mucho más fácil. Y al lado nuestro está el Braviaru con las gaitas, y quiero decir que es mucho más fácil que ensayes en Lugones que... pero por ejemplo en Avilés, tampoco se sabe por qué, hay mucha más afición a la música que ¿por qué? No sé. No sé si es ético. ¿Eh? Cuidado que estás ético. Y yo me pregunto a la vida. Entonces, tengo un núcleo de... Bueno, yo cuando empecé con el programa, en los años 80, que no era un programa de heavy, yo puse una etiqueta música intensa porque podía manejar todo tipo de músicas, para ser rock, ¿no? Y sí que siempre en Avilés, ya por la audiencia que yo cotejaba por cartas. Estamos hablando de la noche, un tío, no sé qué, no sé por esta. Y del grupo está ahí como tú, o sea, hay un núcleo siempre duro de ser Sidesa, que salieron ahí del grupo de tal, pero una ciudad que es la tercera ciudad de Asturias. Sí, yo eso es una de las cosas, de las conclusiones a las que llego después de investigar un poco y de hacer una cronología, que el movimiento comienza, y es así, comienza a gestarse en Avilés, pero no solo en Avilés, sino en todas las comarcas circundantes, por así decirlo, toda la zona de Navia en Puerto de Vega. O sea, yo el otro día cuando hicimos la presentación en Navia se lo decía, digo yo, y parece que según me hacéis, os meten ahí una inyección y ala, todos todos rockeros, pero además, porque es cierto. Pero lo mismo pasa en la zona, después se traslada un poco hacia la zona de Mieres y de las Cuencas. Y yo creo que está un poco relacionado también con esa primera idea del heavy o del rock, de reivindicación, de un poco de lucha, de ese sentimiento, o sea, de esas ganas de no estamos de acuerdo con lo que hay. Y eran las zonas en las que precisamente se centraba, o sea, aquí te entra el aspecto sociológico en realidad.
y es el que se refleja. Después un poco cuando pasa toda esta oleada, que es cuando comienzan a desarrollarse los núcleos de Oviedo, bueno, de la zona centro, es cierto que luego no es porque yo creo que en el Instituto Escuela de Música y lo que dice Pablo de la facilidad para poder ensayar y después de Gijón. Y esto a diferencia de núcleos y de formas de sociológicas, socioculturales de los propios músicos, a mí me lleva a ver que por lo menos en un primer estadio, en las zonas de Avilés, de Navia y las zonas de las cuencas, se hacen subgéneros más extremos, thrash metal, y estuviera metiéndonos todo en death, incluso ahora en grill, y entrando en la zona centro, en la zona de Avilés, siempre ha sido, o tradicionalmente ha sido, mejor dicho, power metal o metal más, lo que ahora se llama metal clásico, metal neoclásico. Aunque también hay que decir, y eso sí que lo puntualizo, que actualmente se está mezclando un poco todo. Sí, o sea, pero esa tendencia se rompe ahora. Sí, responde creo que dar una panorámica de eso, ¿no? Yo cuando he visto a grupos del tipo de ser, que tienen directamente con un desarrollo musical muy enraizado con la tierra, con el folk, o sea, con él, tío, tú, o sea, cuando empieza a romper, se están vendiendo discos en España, no se venden en todo el mundo. Primero, porque es música instrumental. Segundo, ¿qué coño tiene que ver musicalmente, desde el punto de vista folclórico, un andaluz, un asturiano o un vasco? Y de repente él vendió discos en toda España, y por tanto en todo el mundo. Y en Sevilla, pues salía la gente como aquí, con la gaita atómica, con el grupo que era por parte, no sabéis más, pero poco al folk, que raiza con todo el rock. Pero en otras partes creo que, por ejemplo, los ambientes de rock estamos ahí en todos los sitios, en todas las ciudades. Por ejemplo, Color Rojo pues, funcionó a nivel, pero yo, no se me equivoco, lo mismo en País Vasco que en Cádiz. Sí, claro, curiosamente, hombre, uno tiene sus feudos, ¿no? Sí. Pero curiosamente en Andalucía no te crees que funcionamos mucho. Es curioso. Nosotros donde nos movimos fue particularmente en el norte, abarcando desde toda la conexión cantábrica, Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, todo eso. Cataluña, sobre todo en Barcelona era casi más importante que Madrid para nosotros. Y también Levante, Murcia, hasta Almería, un poco en Extremadura, pero Andalucía no crees que... Y aparte, en fin, quizá no debía decirlo, ¿no? Pero no creo yo que enfervorizásemos mucho a las masas. Yo recuerdo, pues casi por los dedos de la mano, los conciertos que hicimos con Balón en Andalucía. Sin embargo, con módulos, donde yo tuve la suerte de estar con un grupo módulos, donde más tocamos era Galicia y Andalucía. O sea, casi nunca salíamos de Galicia, Andalucía y Murcia. Sin embargo, pues con módulos Cataluña prácticamente no lo tocamos, ¿no? Sí es verdad que se focalizan pero yo creo que el hard rock en Andalucía no ha calado, como será por los genes árabes o de pasar por lo que sea, pero llega, curiosamente, hicimos un concierto hace poco en Huelva, en una sala estupenda, montada estupendamente, equipada, bueno, el último grito de muy bien, el dueño saxofonista, y bueno, pues fue un poco desastre. Iba con Julio Castejón de Asfalto haciendo una cosa acústica muy bonita, que en todos los sitios ha gustado mucho. Y tuvimos como 100 personas. Decía el tipo, dice, he traído a un chaval que no conoce ni Dios, con el gorrito del patriarca y una guitarra española, y dice, se ha petado esto. Digo, bueno, pues que, claro, es que es lo que hay. Siempre la componente que nunca se está un poco... No, pero es que es verdad que no. Me remito otra vez a lo que dije antes. No sea anglosajonizado, que se me permita el palabra. No. Las garras del imperio anglosajón rockero no han agarrado bien aquí. Aquí estamos 4 locos por ahí, pues... Había tengo visto carteles de Balón Rojo y de Cof, pegados por pueblos de Castilla. Sí. O sea, pues sí. Yo creo que es un poco también miedo a veces a lo desconocido. A ver, yo creo que se puede extrapolar, porque me acabas de comentar de Andalucía, un poco con lo que estaba comentando Julia de los géneros, ¿no? Que en Luarca, por ejemplo, haya un género más
ser también porque haya, al ser, vamos a decir, relativamente poca gente, la música que escuchen, al final la música muchas veces, ahora tienes un poco más de accesibilidad por YouTube, internet, etcétera, pero normalmente yo cuando empecé a escuchar música porque tenía alguien al lado que me enseñó, oye, escucha esta cinta o escucha este disco, entonces ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, en este caso estás en Luarca, que tienes, no lo sé, X amigos, 50, 60, vamos a decir que te gusta con la música, si de esos 60, 50 escuchan un extremo, pues es fácil que tú al final acabes entrando por ahí. En Andalucía, vamos a decir, está claro que tiene mucha calor del flamenco y incluso en el pop, la mayoría de los artistas de pop son aflamencados, y decimos, es decir, siempre, no sé, pues desde Alejandro Sanz, que tiene ese toque flamenco, a cualquier otro de pop, está ahí reflejado. Entonces yo creo que también puede ser un poco miedo a eso, porque muchas veces una de las cosas que pasa pues en este caso con el heavy es cuando alguien lo escucha y de repente dice, pero es que esto no es tan heavy. Ya antes comentabas tú de las melodías. A ver, yo tengo un crío de 4 años que canta las canciones de varón desde los 2. Entonces, si fuera tan extremo, él no lo cantaría. Esta vez por mal camino. No, lo mejor de todo es que lo metió mi suegro. ¿No? Yo no le puse, prácticamente quiero ser bastante escéptico con el tema de la música, que escuche de todo, tengo la suerte que le gusta escuchar de todo, pero mi suegro, que siempre es seguidor de varón, pues desde muy pequeño se lo pone, ¿no? Hicimos mucho daño. Y al final hay una cosa importante. Si por ejemplo, los críos, que al final lo que se quedan es lo que les llega, lo que llama la atención, porque un crío además es súper tajante. ¿Esto sí o no? Pero no sé, no. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pues son melodías que llegan y al final es quizás un poco eso. Si tú le das la oportunidad a alguien de que escuche la música, Sí. luego puede opinar. También es verdad que muchas veces se opina sin saber. Es decir, es fácil decir, pues a mí no me gusta el heavy metal, o a mí no me gusta otro género, el que sea, sin escuchar. Somos muy dados a eso. No, es que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque no hay un razonamiento. Cuando realmente